La segunda barrera contra la infección abarca también a las proteínas plasmáticas. Estas son proteínas que van a participar en la inducción de la respuesta inflamatoria y en la regulación de la producción de los glóbulos blancos, entre otras cosas. Y dentro de estas proteínas plasmáticas tenemos dos tipos muy importantes: los interferones y el sistema del complemento. Los interferones son sustancias químicas que se liberan cuando las células son infectadas por virus y que actúan inhibiendo la multiplicación o replicación del virus en el interior de la célula hospedera. Al mismo tiempo, activan y estimulan a la célula fagocítica. Hay varios tipos de interferón. El alfa, el beta son los más comunes, pero sobre todo el que más se utiliza es el alfa. Y tenemos dentro del sistema de complemento, que son una serie de proteínas que se encuentran normalmente en la sangre y que tienen efecto protector, digamos así, y que participan en la inflamación, la fagocitosis, y como mencionamos previamente, es capaz de producir perforaciones en la membrana del microorganismo y lo destruyen, produciendo entonces la llamada lisis celular o citólisis. El daño de los tejidos corporales activa una respuesta defensiva denominada inflamación. Este daño puede ser causado por una infección microbiana, por agentes físicos como calor, energía radiante, electricidad u objetos agudos, o también por agentes químicos como ácidos, bases y gases. La inflamación se puede caracterizar por 4 signos y síntomas característicos, que son hiperemia, que consiste en el rubor o enrojecimiento del área inflamada, hay dolor, hay calor o hipertermia, y además de eso hay tumefacción o hinchazón, que es lo que se conoce como edema. A veces se puede presentar otra quinta característica, que es la pérdida de la función, pero esto va a depender del sitio y la magnitud del daño donde está ocurriendo la inflamación. Si se elimina la causa de la inflamación en un periodo relativamente corto, la respuesta inflamatoria va a ser muy intensa y se denomina entonces inflamación aguda. Un ejemplo es lo que ocurre en respuesta a un forúnculo producido por Staphylococcus aureus. En cambio, si la causa de la inflamación es más difícil o incluso imposible de eliminar, la respuesta inflamatoria va a ser mucho más prolongada, pero menos intensa, aunque a la final, en términos generales, va a ser más destructiva. Este tipo de inflamación se conoce entonces como inflamación crónica, y un ejemplo de esto ocurre en la tuberculosis producida por Mycobacterium tuberculosis. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tiene la inflamación? Este proceso de inflamación busca destruir al agente nocivo si es posible y eliminarlo del cuerpo junto con todos sus productos o derivados. En segundo lugar, si la destrucción de ese agente patógeno no es posible, se trata de limitar sus efectos sobre el cuerpo encerrándolo a él y a su derivado. Y tercero, reparar o reemplazar el tejido dañado por el agente nocivo y o sus derivados. Ahora bien, durante la inflamación hay una activación y un aumento de la concentración sanguínea de un grupo de proteínas que son las denominadas proteínas de fase aguda, que vamos a estudiar en el próximo tema. Algunas de estas proteínas se producen a nivel del hígado, otras están presentes en la sangre de manera inactiva y se convierten o se transforman a su forma activa durante la inflamación. Las proteínas de fase aguda inducen respuestas localizadas y sistémicas y comprenden al complemento, la citoquina y varias proteínas especializadas como el fibrinógeno para la coagulación y las cininas para la vasodilatación.
En tal manera que cuando un agente extraño es capaz de atravesar, de vencer la primera línea de defensa, entonces es muy probable que se vaya a desencadenar una infección con respuesta inflamatoria. Esta inflamación no es más que la respuesta que busca dirigir todos los elementos del sistema inmune hacia el sitio donde ha ocurrido la infección o lesión primaria. ¿Cómo ocurre el proceso de la respuesta inflamatoria? Inmediatamente después de que ocurre la lesión tisular, los vasos sanguíneos de la zona lesionada se van a dilatar y van a aumentar su permeabilidad. La dilatación de los vasos sanguíneos, conocida como vasodilatación, busca incrementar el flujo de sangre hacia el área dañada y determina el enrojecimiento o eritema y el calor asociados con la inflamación. El aumento de la permeabilidad va a permitir que las sustancias defensivas retenidas en la sangre atraviesen las paredes de los vasos sanguíneos y alcancen la zona lesionada. Este aumento de la permeabilidad, que facilita el desplazamiento del líquido desde la sangre hacia los espacios tisulares, es el responsable de la producción del edema o tumefacción característico de la inflamación. Y el dolor puede ser producido por lesiones nerviosas, irritación producida por toxinas o producto de la presión causada por el edema. Ahora bien, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar son causados por sustancias químicas liberadas por las células dañadas en respuesta a la lesión. Una de estas sustancias es la histamina, que está presente en muchos tejidos corporales, pero es especialmente abundante en los mastocitos del tejido conectivo, en los basófilos circulantes y en las plaquetas de la sangre. La histamina se libera en respuesta directa a la lesión de las células que la contienen. También es liberada por estímulos producidos por ciertos componentes del sistema del complemento. Los granulocitos fagocíticos atraídos hacia el sitio de la lesión también pueden producir sustancias químicas que van a liberar más histamina. Las cininas, por su parte, constituyen otro grupo de sustancias que causan vasodilatación y aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Estas cininas están presentes en el plasma y una vez que se activan también son capaces de atraer a los granulocitos fagocíticos, sobre todo a los neutrófilos, hacia la zona lesionada. Las prostaglandinas, que son sustancias liberadas por las células dañadas, intensifican los efectos tanto de la histamina como de la cinina y ayudan a los fagocitos a movilizarse a través de las paredes de los vasos capilares. Los leucotrienos son sustancias producidas por los mastocitos, que son células que predominan en el tejido conectivo de la piel y el aparato respiratorio y vasos sanguíneos, y en los basófilos. Los leucotrienos causan un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y ayudan a los fagocitos a adherirse a los microorganismos patógenos. Además, diversos componentes del sistema del complemento también son capaces de estimular la liberación de histamina, de atraer a los fagocitos y promover en consecuencia la fagocitosis. Ahora bien, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos también ayuda a que los elementos de la coagulación sanguínea lleguen al área lesionada. Los coágulos sanguíneos que se van a ir formando alrededor del sitio de actividad evitan que el microorganismo o sus toxinas se diseminen a otras partes del cuerpo. Como consecuencia, se puede generar una colección localizada de pus, que consiste en una mezcla de células muertas y líquidos corporales dentro de una cavidad formada por degradación de los tejidos. Este foco de infección es lo que se denomina absceso, y las pústulas y los forúnculos son tipos frecuentes de abscesos. La fase siguiente en la inflamación, entonces, implica la migración
de los fagocitos hacia el área de donde ocurrió la lesión. Por lo general, los fagocitos aparecen en escena en el transcurso de 1 hora posterior al comienzo del proceso inflamatorio. A medida que el flujo de sangre disminuye gradualmente, los fagocitos, neutrófilos y monocitos comienzan entonces a adherirse a la superficie interna del endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, y este proceso de adherencia se conoce como marginación. Luego, los fagocitos reunidos comienzan a desplazarse entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos para tratar de alcanzar el área dañada. Esta migración, que se asemeja a un movimiento de una amiba, es decir, un movimiento ameboide, se denomina entonces diapédesis, que significa migración. Y este proceso migratorio puede consumir aproximadamente 2 minutos. Los fagocitos comienzan entonces a destruir a los microorganismos invasores a través del proceso de fagocitosis. Ahora bien, como ya mencionamos, existen ciertas sustancias químicas que atraen a los neutrófilos hacia el lugar de la lesión a través del proceso de quimiotaxis. Estas sustancias incluyen las producidas por los microorganismos e incluso por otros neutrófilos, y también las cininas, los leucotrienos, la quimiosina y también los componentes del complemento. Las quimiosinas son citocinas que atraen fagocitos y linfocitos T, y también en consecuencia van a estimular la respuesta inflamatoria y además incluso la respuesta inmunitaria adquirida, que todavía no la hemos estudiado. La disponibilidad de un flujo continuo de neutrófilos se ve entonces asegurada por la producción y liberación de más granulocitos por parte de la médula ósea roja. Ahora, a medida que la respuesta inflamatoria se va desarrollando, los monocitos siguen a los granulocitos hasta la zona infectada. Una vez que los monocitos se encuentran en los tejidos, experimentan cambios en sus propiedades biológicas y se transforman entonces en macrófagos ambulantes. Los granulocitos van a predominar en las etapas tempranas de la infección, pero van a desaparecer con rapidez. Entran entonces en escena los macrófagos en una fase más tardía, una vez que ya los granulocitos han cumplido con su función. Los macrófagos tienen mayor capacidad fagocítica que los granulocitos y sí son lo bastante grandes como para fagocitar restos de tejido y granulocitos que han sido destruidos, así como también a los microorganismos invasores. Después de fagocitar grandes cantidades de microorganismos y de tejidos lesionados, o los granulocitos o los macrófagos también se mueren, y a consecuencia de ello se forma la pus que hemos mencionado, que esto es un proceso que suele continuar hasta que la infección cede por completo. A veces la presencia de pus ejerce presión sobre la superficie del cuerpo o una cavidad interna para su dispersión. En otros casos persiste incluso después de la desaparición de la infección, y en estos casos esta va a ser gradualmente destruida en el transcurso de varios días y finalmente llega a ser reabsorbido completamente por el organismo. A pesar de que tienen una gran resistencia para contribuir a la inmunidad inespecífica, a veces la fagocitosis se torna menos funcional en respuesta a ciertos trastornos. Por ejemplo, hay algunas personas que nacen con incapacidad de producir fagocitos. Además, a medida que avanza la edad, hay una disminución progresiva de la eficacia de los fagocitos. Entonces, los receptores de trasplante cardíaco y renales presentan una alteración de las defensas inespecíficas como consecuencia de los fármacos que reciben para evitar el rechazo del trasplante. De igual manera, la radioterapia
También puede deprimir la respuesta inmunitaria innata por daño de la médula ósea roja. Incluso existen ciertas enfermedades como el SIDA y el cáncer que ocasionan un funcionamiento defectuoso de las defensas innatas. Ahora bien, la etapa final de la respuesta inflamatoria es la reparación tisular, que consiste en el proceso por el cual nuevos tejidos van a reemplazar a las células muertas o dañadas. Esta reparación comienza durante la fase activa de la inflamación, pero no se puede completar hasta que todas las sustancias dañinas o perjudiciales hayan sido eliminadas o neutralizadas a nivel del sitio de la lesión. La capacidad de regeneración o de autorreparación de un tejido va a depender del tipo de tejido. Por ejemplo, la capacidad de regeneración de la piel es sumamente grande, mientras que la del tejido muscular cardíaco o del tejido nervioso no lo es. ¿Cuándo se puede reparar un tejido? Cuando su estroma o parénquima es capaz de sintetizar nuevas células. El estroma es el tejido conectivo de sostén, mientras que el parénquima es la parte funcional del tejido, como ya ustedes deben saber por histología. Por ejemplo, la cápsula situada alrededor del hígado que lo encierra y lo protege es parte del estroma, porque no interviene en las funciones hepáticas. Las células hepáticas o hepatocitos, que son las que llevan a cabo las funciones del hígado, van a formar parte del parénquima. Si en la reparación solo intervienen las células del parénquima, se produce una reconstrucción casi perfecta del tejido. Un ejemplo familiar de reconstrucción prácticamente perfecta es un pequeño corte a nivel de la piel en el que las células parenquimatosas cumplen un papel más activo en la reparación de los tejidos. En cambio, si predomina la reparación de las células del estroma, se forma tejido tejido cicatrizal. Ahora bien, la inflamación va a ser entonces la respuesta local del organismo a la lesión, pero también hay respuestas sistémicas o globales, siendo la más importante de ellas la fiebre. Cuando hablamos de fiebre es porque existe una temperatura corporal anormalmente elevada y la causa más frecuente de la fiebre es la infección por bacterias o subtoxinas y por virus. La temperatura del cuerpo es controlada en el cerebro por el hipotálamo y este va a ser, digamos, un análogo es como el termostato del cuerpo y normalmente está regulado a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo humano. Se cree que existen ciertas sustancias que afectan al hipotálamo y lo regulan para mantener entonces una temperatura mayor. De hecho, cuando los fagocitos ingieren bacterias gram negativas, se libera el lipopolisacárido de la pared celular que contiene la endotoxina y estos provocan que los fagocitos liberen una citocina conocida como interleuquina 1, que anteriormente se conocía como antígeno pirógeno endógeno. Esta interleuquina 1 determina que el hipotálamo libere prostaglandinas que van a regular entonces el hipotálamo hacia una temperatura mayor y por lo tanto se produce fiebre. Además, hay otra citoquina denominada factor de necrosis tumoral alfa, que es producida por los macrófagos y los mastocitos y también es capaz de generar fiebre. Ahora bien, si suponemos entonces que el organismo es invadido por patógenos y entonces el termostato del hipotálamo lo vamos a regular a una temperatura a 39 grados centígrados. Para adecuarse a esta nueva temperatura, el organismo produce entonces vasoconstricción, incremento de la tasa metabólica y temblores.
Todo esto va a contribuir a elevar la temperatura corporal. A pesar de que la temperatura se está elevando por encima de los 37 grados centígrados normales, la piel permanece fría y esto es lo que causa los temblores. Y esto es lo que se conoce como escalofrío, que es un signo definido del aumento de la temperatura corporal que desaparece cuando se logra la regulación de la temperatura. El cuerpo sigue entonces manteniendo su temperatura en 39 grados centígrados hasta que haya desaparecido la interleuquina 1. En ese momento entonces el hipotálamo volverá a regular la temperatura a 37 grados centígrados. Cuando la infección cede, entran en acción mecanismos para disminuir la temperatura, como son la vasodilatación y la transpiración. De esta manera la piel se calienta, el paciente empieza a transpirar y esta fase del proceso febril, conocida como crisis, indica que la temperatura corporal está disminuyendo. De tal manera que hasta cierto punto la fiebre es considerada una defensa contra la enfermedad. La interleuquina 1 aumenta la producción de linfocitos T y la temperatura corporal elevada intensifica los efectos de los interferones antivirales y aumenta la producción de transferrina, que disminuye el hierro disponible para el metabolismo microbiano. Además, como la temperatura elevada acelera las reacciones del organismo, puede ayudar a que los tejidos se autorreparen más rápidamente. Las complicaciones de la fiebre pueden incluir taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, que puede afectar a las personas ancianas con enfermedad cardiopulmonar, un aumento de la tasa metabólica que puede producir acidosis, deshidratación, desequilibrios electrolíticos, convulsiones, sobre todo en niños pequeños, delirio y coma. De hecho, podemos establecer como regla que si la temperatura corporal alcanza los 44 o 46 grados centígrados, inevitablemente ocurre la muerte. Cuando un microorganismo patógeno ha sobrepasado la primera y la segunda línea de defensa del organismo, entra entonces en el juego la llamada inmunidad adaptativa, que constituye la tercera línea de defensa del organismo. Y en esta, el sistema inmunitario va a responder de manera específica a la introducción de sustancias extrañas al organismo, sean estas moléculas o microorganismos. Y como dijimos previamente, todas estas sustancias extrañas son conocidas colectivamente como antígenos. Independientemente de cuál sea el antígeno, ellos van a provocar una respuesta inmune específica que va a culminar con la producción de anticuerpos por un tipo específico de leucocitos, que son los llamados linfocitos. Y estos anticuerpos van a reconocer específicamente a los antígenos que estimularon su formación y se van a unir a ellos para desactivarlos de diferentes maneras y evitar de esta manera que puedan producir daño en el organismo del hospedero. Entonces la inmunidad adquirida se denomina también adaptativa o específica y se denomina así ¿por qué? Porque origina una respuesta particular, específica o diferente frente a cada agente infeccioso en particular. En este caso, la inmunidad se adquiere tras haber ocurrido el primer contacto con el antígeno. Y esta inmunidad adquirida puede ser básicamente de dos tipos: de tipo celular, mediada por linfocitos, o de tipo humoral, mediada por la producción de anticuerpos. Como ya dijimos previamente, entonces la respuesta inmune de tipo adaptativo obedece a un conjunto de glóbulos blancos o leucocitos del tipo de linfocitos y también a las moléculas que ellos producen.
Sin embargo, en muchos casos, los linfocitos requieren de la participación de células de la inmunidad innata o inespecífica. Pero las células específicas responsables de esta inmunidad adaptativa van a ser los llamados linfocitos, que pueden ser linfocitos B o linfocitos T. El término B viene de que son derivados de médula ósea, de las siglas en inglés, ¿ok? Y el término T viene de que son derivados del timo. Entonces, como les dije, los linfocitos B maduran a nivel de la médula ósea o bone marrow en inglés, por eso es que se llaman linfocitos B. Y estos se caracterizan por poseer a nivel de su membrana plasmática una serie de receptores específicos para reconocer antígenos, que son los llamados receptores de células B, que se abrevian en inglés como BCR. Cuando estas células se activan, comienzan a producir entonces anticuerpos solubles que van a secretar al medio y que al unirse al antígeno que indujo su formación, van a tratar de neutralizar a ese microorganismo. El segundo tipo de células implicados en la inmunidad adaptativa o adquirida son los linfocitos T, que como les dije maduran en el timo. Y estos a nivel de su membrana plasmática poseen también receptores específicos para los antígenos, que en este caso se conocen como TCR o receptores de células T. Ahora bien, estos antígenos se tienen que encontrar sobre la membrana de los macrófagos, que van a participar o van a actuar en el proceso como células presentadoras de antígenos. Estos antígenos van a proceder de bacterias que han sido digeridas en el interior de estas células y que se unen en el exterior sobre un complejo multiproteínico que constituyen el complejo principal de histocompatibilidad, de acuerdo a sus siglas en inglés. Vale destacar que los linfocitos T no producen anticuerpos, eso lo hacen son los linfocitos B, pero sí se encargan de producir y liberar sustancias que van a activar a los linfocitos B y a otros linfocitos. Existen también los llamados linfocitos T citolíticos, que matan directamente a las células cancerosas y células infectadas por virus mediante la inducción de ciertas sustancias químicas que son tóxicas para las células. Como les decía, entonces, la presencia de antígenos estimula la formación de anticuerpos específicos en el organismo. Cuando el antígeno se une a su anticuerpo específico, se forma un complejo antígeno-anticuerpo que busca neutralizar el efecto dañino que potencialmente es capaz de generar ese antígeno. Y estas consecuencias esta, digamos, inactivación puede deberse a varios mecanismos. El primero de ellos es la neutralización, donde los anticuerpos se pueden unir a porciones del antígeno responsables de la patogenicidad. Entonces la bacteria pierde su capacidad de producir daño o enfermedad. También pueden ocurrir reacciones de aglutinación, que consisten en la formación de complejos o conjuntos de bacterias, virus o células rodeadas de anticuerpos. Estos complejos van a ser reconocidos y posteriormente destruidos tanto como por los macrófagos como por las células natural killer. También puede ocurrir lisis bacteriana mediante la activación de las proteínas que constituyen el sistema del complemento del plasma, o puede haber una oxonización, que como mencionábamos cuando hablábamos de la fagocitosis, era el recubrimiento de los microorganismos por oxoninas, que son anticuerpos que facilitan los procesos de fagocitosis. Las bacterias
bacterias pueden ser fácilmente oxonizadas, pero también se pueden oxonizar complejos de aglutinación que se hayan formado. La inmunidad adaptativa entonces tiene dos características principales, que son la especificidad y la memoria. La especificidad está relacionada con la capacidad de distinguir entre diferentes microorganismos, aun cuando estos estén estrechamente relacionados. Y la memoria se refiere a la capacidad de recordar y responder a repetidas exposiciones al microorganismo, de tal manera que en una segunda exposición al mismo patógeno, el sistema inmune va a responder de manera mucho más rápida que como lo hizo la vez inicial. Vamos entonces ahora a empezar a comparar la inmunidad adquirida de tipo humoral con la celular, en base a diferentes características como es el microorganismo o agente causal, cuáles son los linfocitos efectores, cuál es el mecanismo efector, cómo ocurre la transferencia de la respuesta inmune y cuáles son las funciones. En primer lugar, tenemos entonces que en la inmunidad humoral, los microorganismos que son agentes causales están por lo general fuera de la célula, o sea que son microorganismos extracelulares. Los linfocitos respondedores van a ser los linfocitos B, que van a ser los encargados de producir anticuerpos, ¿ok? Que va a ser el mecanismo efector. Y entonces estos anticuerpos van a ser transferidos a través de ¿qué? A través del suero a medida que va circulando por todo el organismo. Y sus funciones son bloquear las infecciones y eliminar a todos los microorganismos patógenos extracelulares que se encuentren produciendo infección en el organismo. Mientras que en el caso de la inmunidad mediada por células, yo puedo tener dos posibilidades. Puedo tener un caso en el que los microorganismos hayan sido fagocitados por los macrófagos. En este caso, los linfocitos respondedores van a ser los llamados linfocitos T ayudadores o los linfocitos T helper. El mecanismo efector es la activación de los linfocitos T y su función va a ser activar macrófagos para eliminar a los microorganismos que han sido fagocitados. Y el otro caso es cuando hablamos de microorganismos intracelulares, como por ejemplo virus que se estén replicando en el interior de una célula del hospedero. En este caso se estimulan son los linfocitos T de tipo citotóxico. Ellos van a producir una serie de toxinas que van a conducir a la lisis celular y van a matar de esta manera entonces a las células infectadas, buscando eliminar todos los posibles reservorios de infección para garantizar entonces que el organismo experimente la curación. Previamente comparamos los dos mecanismos posibles de inmunidad adaptativa, la celular y la humoral. Ahora vamos a comparar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Y entonces vemos como en la inmunidad innata el microorganismo debe atravesar las barreras epiteliales, puede ser destruido por las células fagocíticas y también puede ser atacado por el sistema del complemento y las células natural killer. Y en relación con el tiempo transcurrido desde que ocurrió la infección, que es el tiempo cero, este proceso de inmunidad innata se da durante las primeras horas de la infección, aproximadamente hasta las 12 horas. Transcurrido este tiempo, entonces comienza a tener un papel preponderante la inmunidad adaptativa, donde los linfocitos B van a transformarse y producir y liberar anticuerpos, y los linfocitos T van a producir entonces células T efectoras. Todo este proceso de la inmunidad adaptativa aparece de manera tardía después que ha ocurrido la infección y aparece por lo general después de las 12 horas y puede durar muchos días.
Fíjense que aquí está representado hasta los 7 días. Aquí tenemos una tabla donde comparamos entonces los dos tipos de inmunidad en base a diferentes características. Una de ellas, la especificidad contra los microorganismos. Obviamente la inmunidad innata es inespecífica y por eso se dice que su especificidad es relativamente baja, en contraste con la inmunidad adaptativa o adquirida, que es altamente específica. En cuanto a la diversidad de microorganismos afectados, puede ser muy limitado, ¿ok? Y la adaptativa, digamos, tiene más amplitud de mecanismos. En cuanto a la especiación, la innata es estereotipada, o sea, siempre son los mismos mecanismos, la barrera mecánica, los métodos químicos, o sea, todo lo que es inespecífico. Mientras que la adaptativa es altamente especializada. Una característica diferencial muy importante es la presencia de células de memoria en la inmunidad adaptativa o adquirida, cosa que no está presente en la inmunidad natural o innata. Y como mencionábamos previamente, también los podemos diferenciar en base a los constituyentes o componentes. En la inmunidad innata, como barreras químicas y físicas, tenemos la piel, el epitelio mucoso y las sustancias químicas con actividad antimicrobiana. En la adaptativa tenemos al sistema inmunológico a nivel cutáneo y mucoso y específicamente los anticuerpos secretados contra los diferentes tipos de antígenos. Dentro de las proteínas sanguíneas que están asociados con la inmunidad innata tenemos a las proteínas del complemento y en la adaptativa son los anticuerpos circulantes o inmunoglobulinas, como también se les conoce. Y dentro de las células, la inmunidad adaptativa es llevada a cabo por los linfocitos T y linfocitos B, mientras que la innata es llevada a cabo por células de tipo fagocítico, sean macrófagos o neutrófilos, y células natural killer o células asesinas o exterminadoras naturales. En esta imagen vemos entonces como una vez que los microorganismos atraviesan la tercera barrera de defensa del organismo, ellos deben unirse entonces a receptores específicos que se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Estos linfocitos B entonces van a activar a las células T o a los linfocitos T para que se transformen en células plasmáticas o células de memoria. Cada uno de los dos tipos de células lo vamos a representar de manera diferente en cuanto a la expresión de la carita y al color el color interno de las mejillas de la carita. Entonces, las células plasmáticas tenemos los ojos bien abiertos y el cachetico fucsia. En las células de memoria tenemos los ojitos con las pupilas como que más contraídas y la boquita la tenemos de forma recta y no está el cachetico fucsia. Entonces, una vez que la célula, los linfocitos B han comenzado a proliferar y a transformarse en células plasmáticas y células de memoria, comienza entonces una llamada proliferación clonal, donde las células plasmáticas van a comenzar a liberar grandes cantidades de anticuerpos que se van a unir a las bacterias y posteriormente estos complejos antígeno-anticuerpos van a ser captados por las células dendríticas a través de la respuesta específica y van a ser eliminados. Todo esto estimula entonces a las células de memoria, como ya les decía previamente, para que en una ocasión posterior en que el organismo se vea expuesto al mismo antígeno, este sistema inmune sea capaz de reaccionar de manera más rápida y efectiva. En esta imagen tenemos representado un esquema de cómo ocurre la producción de anticuerpos. Y vemos que en primer lugar los antígenos invasores deben unirse a los anticuerpos de una célula B, que es lo que nosotros observamos aquí. Los antígenos son las esferitas amarillas y estos se unen a las células B
que están acá de celeste, específicamente con los anticuerpos que tienen en la superficie. Una vez que la célula B se une a estos antígenos, entonces comienza a reproducirse rápidamente, que es lo que se conoce entonces como una diseminación o proliferación clonal, ¿ok? Donde una gran cantidad de clones genéticamente idénticos de células beta van a ser, de células B, perdón, se van a producir. Luego estas células B se van a diferenciar y van a producir, cada célula B va a dar origen a dos células. Células plasmáticas que están representadas de forma alargada con estas rayitas negras acá, y las células de memoria que están representadas por las esferitas celestes. Entonces, las células plasmáticas van a ser las encargadas de liberar o de producir anticuerpos. Y tenemos entonces que estas barritas negras que están a nivel de las células plasmáticas van a constituir el llamado retículo endoplasmático. Y luego tenemos las células de memoria que, como les decía, su nombre lo indica, van a estimular entonces la memoria del sistema inmune para que la próxima vez que estos mismos antígenos se presenten, todo este proceso que hemos mencionado ocurra más rápidamente y de manera más efectiva. Ahora, hemos visto cómo son los mecanismos de defensa que posee el organismo para la infección por un microorganismo potencialmente patógeno. Pero también debemos considerar los factores propios del hospedero. Recordemos que en una enfermedad infecciosa hay una triada epidemiológica que es el hospedero, el microorganismo o agente causal y el medio ambiente, ¿ok? Entonces, la susceptibilidad del hospedero va a depender tanto de factores genéticos como de la resistencia y también de la inmunidad específica que haya podido adquirir a lo largo de su vida. Dentro de los factores generales que influyen en el grado de resistencia a la infección, va a estar la condición de los mecanismos de defensa inespecíficos, es decir, de la piel, la integridad de las membranas mucosas, la conservación de la acidez gástrica, el buen funcionamiento de los cilios del tracto respiratorio y del reflejo de la tos. Mientras que los factores que se han asociado con la susceptibilidad a la infección incluyen los trastornos nutricionales como la desnutrición o malnutrición, el que la persona padezca una enfermedad preexistente y también cuando hay presencia de mecanismos artificiales de inmunosupresión, como mencionábamos anteriormente en el caso de los pacientes que son sometidos a tratamiento inmunodepresor o inmunosupresor para evitar el rechazo de los órganos trasplantados. De manera entonces que en el hospedero la susceptibilidad genética puede tener dos posibles efectos. Puede haber una alteración de la regulación normal de la función inmunitaria y ocasionarse una disregulación de esta función, o puede haber alteración en la composición de la microbiota. En este sentido, entonces, cualquiera de los dos factores puede ocasionar una respuesta inmune exacerbada frente a microorganismos no patógenos. Como últimamente está de moda el concepto del microbioma humano y se ha asociado que muchas enfermedades como la obesidad, la misma diabetes, los trastornos que tienen que ver con trastornos gástricos, etcétera, todas estas enfermedades incluso se ha hablado de que el autismo puede ser producto de alteraciones del equilibrio entre los miembros de la microbiota normal del organismo. Entonces, todos estos factores deben considerarse y están todavía en estudio para comprender mejor todos los factores que influyen en el establecimiento de una enfermedad infecciosa en un hospedero. Los invito a que revisen todo el material complementario
que les he cargado en el aula virtual, donde tienen algunos videos de todos los procesos estos que hemos mencionado muy brevemente, que tienen que ver con la respuesta inmune, y también lecturas complementarias que los ayuden a ustedes a comprender mejor el tema, recordándoles que entonces por los chats, los foros de discusión o por el correo electrónico pueden dirigirse a mí para aclarar cualquier duda o hacer cualquier comentario pertinente con la asignatura. Entonces, mis hijos, muchas gracias por su atención y nos seguimos oyendo mañana en la próxima clase. Feliz día o feliz noche, no sé en qué momento me van a escuchar. Que Dios me los bendiga.